Ok. Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas de Vivir sin migraña. Si me acabas de encontrar, yo me llamo Séfora y soy la creadora de Vivir sin migraña y trabajo con personas dotándoles de herramientas para que puedan decir adiós a sus dolores de cabeza, puesto que yo soy exmigrañosa desde 2006 y también soy bióloga. Y hoy tengo en esta sección pues a otra exmigrañosa. Bienvenida, Vivian. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, es su primera entrevista, es algo que cuesta porque son personas las que vienen aquí a mi sección que nunca antes les han entrevistado, pero son muy generosas y te doy las gracias, Vivian, para inspirar a otras personas porque ella lleva un año ya sin migraña después de llevar una vida entera, ¿no? Ahora nos contará su historia y Sí, cómo sucedió todo, pero lo que más me sorprende y para que también yo le doy las gracias a Vivian es que yo no he trabajado con ella. Vivian es una suscriptora mía de Instagram y ella iba escribiendo, pensando, analizando todo lo que yo iba diciendo, otras entrevistas, y ella construyó su puzzle de desactivación de las migrañas y lo ha logrado solita. Así que felicidades, Vivian, y gracias por estar aquí. gracias. Bueno, pues Vivian, cuando tenía 17 años, hasta los 35 más o menos, ¿no? Tenía migrañas con aura. Incluso acababas en el hospital, ¿no? Vivian, cuéntanos, ¿cómo eran tus crisis? Sí, desde los 17 años empecé a sufrir migrañas. Casi siempre eran por algún tipo de alimento, frío, calor, sol, ruido, algún tipo de dolor. Tenía cualquier desencadenante. Eh, Siempre pensé como, esto es una condición heredada porque mi mamá sufre de migrañas, mi abuela sufre de migrañas, entonces pensé como, pues esto ya lo heredé y ya tengo que vivir con migraña. Pero afortunadamente ya hace un año no tengo crisis de migraña. Estoy muy agradecida contigo porque con todo lo que nos enseñas a través de la cuenta de Instagram, el blog, pues quiero decirle a la gente que sí se puede, sí podemos tener una vida diferente, Claro, sin porque tú dolor. entonces con 17 años pues tenías mucho dolor, entiendo que te miraban los médicos, claro, tu abuelita tenía migraña, tu mamá también, y los profesionales te decían esto es para toda la vida, no hay nada que puedas hacer y cuando te duela ponte un Ujú. pañito frío y recuéstate, ¿no? Pero es que llegaba un momento en que estabas todo el día recostada, todo el día a oscuras, ¿no? Es algo que no sirve porque a ti no te estaba dando resultado esto, ¿no? Sí, tenía crisis de dolor de cabeza por 3 días seguidos, donde no podía hacer absolutamente nada. Lo único que podía hacer era tener oscuridad, silencio, no podía comer porque sentía demasiadas náuseas, tenía mm, casi que todos los síntomas, fotosensibilidad. eh, Hubo un tiempo también en el que tuve contracturas, claro, y me producían migraña. Entonces, creo que lo más, lo más importante es como de rescatar, es que el dolor siempre era algo extenuante. Sentía que no podía tener como una vida normal, porque si iba a algún lugar, ya estaba pensando en qué hay en ese lugar que pueda desencadenar la migraña. Si voy a un restaurante, ¿qué voy a comer para que no me dé migraña? Si voy de vacaciones, que no sea en la playa porque es que hay mucho sol y el calor me produce migraña. Entonces, es como limitar la vida a tantas cosas simplemente por un dolor que sí se puede mejorar, que sí puede llegar a hacer que la vida sea diferente. Claro, es lo que me comentabas, es como que has recuperado una vida que tenías secuestrada por la migraña, porque llega un momento que había tantos desencadenantes, olores, luces, incluso las pantallas te podían encender la migraña, todo el brillo, el mínimo, ¿no? Era ya todo, llega un momento que Sí, vivir es lo que da migraña. sí, prácticamente es como decir, no vivo la vida, sino que vivo a través de la migraña. Entonces, Exacto.
¿Qué tipo de vida es esa, no? Así es, porque como la migraña es una cefalea primaria, no tiene causa física, no hay nada estropeado dentro del cerebro, no es hormonal, no es alimentario, no es presión atmosférica, es una construcción cerebral, como bien enuncia el neurólogo Arturo Goicoechea. El dolor es una decisión cerebral. Entonces puede decidir en cualquier momento, sea domingo, haya sol, no haya sol, pues encender el dolor, porque llega un momento que te conviertes en un espía y cuando te duele la cabeza piensas qué he comido, qué he hecho, y siempre hay un culpable, pero es que llega un momento que hay demasiados culpables. Entonces la solución que encontraste tú es dejar de evitar a los culpables, sino enfrentarte a ellos, ¿no? Porque descubriste mi cuenta y al principio esto te sonaba un poco a chino, ¿no? Muy extraño. Sí, pues fue por casualidad, pero cuando entré a tu cuenta y empecé a ver que decías que se podía desaprender la migraña, yo dije como, ¿cómo es esto de que esto se aprende y que se puede desaprender? Si se supone que esto es un dolor que es real, que no sabemos de dónde viene, que simplemente está. En algunas ocasiones llegué a pensar que tenía algo en el cerebro, Oh, porque decía que por qué me duele tanto la cabeza y no tenía nada. Me hacían exámenes y veían, no, nada, es simplemente migraña. Y cuando vi que dijiste esto y que la migraña no era heredada, yo dije como, se abrió el panorama y dije, esto ya puede ser una forma en la que yo puedo descubrir que hay otra forma de tratar esto, de entender cómo funciona en el cerebro. Y sí, sí, prácticamente fue como un abrir y cerrar de ojos que dije, "¿Y qué pasó acá? Esto se puede manejar y empecé a investigar y a ver más cosas en tu cuenta cuando dije, no, ya, o sea, esto hay otra forma de solucionarlo, esto hay una forma de abordarlo diferente. claro. Yo te di como una pieza del puzzle, ¿no? Que dices tú que te permitió pues ver otra perspectiva, ¿no? Que no, la migraña no Sí, es una enfermedad, que no hay una lesión, el dolor es real, totalmente real, pero es el cerebro el que sí. construye esto sin ningún tipo de lesión, no hay nada roto en el cerebro. Simplemente que se asusta Ujú. frente a algunos estímulos y en parte por unas características nuestras que hemos estado comentando, ¿eh? Porque tú eres muy inteligente, Sí, somos muy perfeccionistas, controladores y esto a veces nos puede hacer que nos abrume el mundo, ¿no? Que nos agobie pues los centros comerciales o algunas situaciones estresantes y el cerebro la manera que encuentra para solucionar eso es un migrañón de 3 días. sí. Cuando empecé a ver los videos y lo que compartías en la cuenta de Instagram, empecé a pensar, bueno, si, ¿qué tengo que hacer para poder entender cómo es que funciona el dolor y cómo se desencadena la migraña? Entonces, em, luego de que tenía las crisis, empecé a analizar, bueno, qué pasó antes de el dolor de cabeza para poder decir, ok, vamos a analizar la situación, a analizar qué fue lo que pasó, por qué se dio el dolor de cabeza, porque en unas ocasiones se da y en otras no. Entonces, ahí me di cuenta de lo que estabas hablando, de la sobreexigencia, el mal manejo del estrés, la necesidad de control, el perfeccionismo, que también juega un papel ahí importante. Entonces empezar a analizar todas estas cosas empezó a ayudarme a entender que podía manejarlo antes de que el dolor llegara. Perfecto. Llegaste a una conclusión tú sola excepcional, ¿no? Que la migraña se Sí, encendía en respuesta a situaciones que al cerebro no le gustaban, entonces tú empezaste a gestionar esos eventos de manera diferente, ¿no? Cuando algo no te gustaba, pues no sí, te enfadabas, intentabas comprender al otro, pensar diferente, reducir las emociones un poquito, suavizar esos pensamientos negativos. Y poco a poco, aquí me gustaría hacer hincapié,
no de golpe. Hay muchas personas que no tienen este cambio de manera inmediata, sino que es algo Ujú. poquito a poquito. Cada gota va llenando el vaso hasta que finalmente se llena, pero a veces hay recaídas. Tú tenías recaídas, pero ya no te escondías a la Sí. oscuridad 3 días, sino que intentabas distraerte. Te diste cuenta que la clave, y que no es sencillo si tienes una crisis de dolor, es no alimentar al monstruo, no darle atención, hablar de ello, estar pendiente, apuntar en el calendario todo ese sufrimiento, ¿no? ¿Qué hacías tú en las recaídas, Miriam? Procuraba cambiar de ambiente, Ujú. eh, pensar como que es algo que es temporal, algo que va a pasar, que así como en un momento pude tener unas crisis muy fuertes y logré superarlo, en este momento también iba a pasar, también se iba a poder superar y más adelante iba a poder como entender por qué era que se había vuelto a desencadenar el dolor. Pero básicamente era eso, decir como, ok, si volvió el dolor es porque estoy dando un paso atrás en algo que ya había mejorado, en algo que yo ya había comprendido. Entonces fue eso, tratar de cambiar de ambiente, de decir, si ya siento que viene el dolor, entonces parar, esperar, tomarse un tiempo, eh, no hacer lo que hacía antes de cerrar los ojos, poner todo en la plena oscuridad, eh, silencio total, no, es tratar como de enfrentarse poco a poco a esas cosas para poder como ir viendo la mejoría. Ese es el miedo que yo creo que todos los que hemos tenido migraña siempre hemos tenido, que se encienda una crisis y no se apague nunca, ¿no? Entonces decir, ay, que me voy a quedar Sí. así para siempre. Y tú pensabas, no, siempre se marcha, ¿no? Y intentabas no Ujú. analizar mucho. En ese momento es mejor no esforzarse, intentar mantenerse con vida, respirar y cuando todo haya pasado, pararte. ¿Ha sucedido ahí algo? ¿Hay algo que puedo mejorar? ¿Hay algo que puedo cambiar para la siguiente vez? ¿No? Porque como decías tú, es como si nadabas de una orilla a otra, ¿no? Estabas a mitad de camino, pero no ibas Sí. a volver a la orilla, sino que seguías nadando hacia adelante, pero sin Ujú. hundirte, ¿no? Porque era un proceso que tú veías como algo natural y no estabas fallando, sino era algo que tenías que mejorar o ajustar un poco. Sí, exactamente. Es como sentir que no puedo dejar que todo ese esfuerzo que ya sí, he conseguido sea en vano, porque estoy más cerca de lograr lo que quiero lograr que desde donde empecé. Entonces, es eso, tratar de ver que pueden haber recaídas, pero que igual se va a salir adelante de eso y vamos a poder seguir evolucionando, seguir entendiendo qué es lo que no está bien para que podamos avanzar y no tener dolor. Las recaídas no te llevan al punto de partida, no vuelves a empezar en el juego. Yo hago la metáfora de que es como si una persona con sobrepeso está 5 meses haciendo dieta y un día se come un donut. ¿Lo ha tirado todo a la basura? No, se ha comido ese donut. Al día siguiente volveremos a la judía verde y a la patata, pero bueno, no pasa nada, son Exacto. tropiezos en el camino, pero hay muchas personas que de verdad se desmoronan cuando hay una recaída y no, hay que tener la fortaleza de decir, se puede, esto forma parte del camino. Una de estas será la última, porque a lo mejor no la recuerdas, pero tú tuviste la última hace un año, ¿no, Vivian? Claro, sí, hace un año dije como, hace un año no tengo crisis, hace un año no tengo migraña. He Claro. tenido dolores de cabeza leves, pero puedo ya identificar un dolor de cabeza simple a una migraña, porque antes no, antes era dolor, dolor de cabeza, migraña, ya. O sea, no hay más, es dolor de cabeza, es migraña, ¿no? Ahora digo como, ok, esto es un dolor de cabeza por cualquier otra razón, pero no al nivel de antes, que tenía que tomar un montón de pastillas, me tenían que llevar al hospital porque el dolor era tan fuerte que no había nada que lo pudiera controlar. En cambio ahora es, voy a parar, me tomo un vaso de agua, abro la ventana, miro hacia la calle, salgo a caminar, tomo aire, respiro
y sigo. Y ya, y la vida sigue, porque el dolor no se va a quedar ahí para siempre. Desde la conciencia, Vivian le está dando información tranquilizadora al cerebro, no pasa nada, estamos tranquilos, vamos a movernos, que nos dé el sol, no vamos a pensar mucho en ello porque no hay lesión. Y antes, sin darnos cuenta, estamos pendientes del dolor, analizándolo, odiándolo y todo eso lo que hace es pues aumentarlo, ¿no? Y efectivamente, yo soy sincera, Mm, llevo 14 años ahora mismo con 0 migrañas, ninguna, pero yo tengo 2 o 3 dolores de cabeza al año o tengo una contractura porque esa perfección, esa exigencia está ahí. Lo que pasa es que tan suavizado, pero a veces se dispara. Pero no es lo mismo tener 3 dolores de cabeza al año, que son cefaleas tensionales, que tener 4 migrañas al mes, como tenía yo, ¿no? Y yo ya también lo veo y digo, uy, aquí me he pasado, ¿no? A lo mejor he trabajado demasiadas horas y no he parado, este tipo de cosas, ¿no? Pero que no tienen nada que ver. Nada que ver. La diferencia entre migraña y cefalea tensional siempre la tiene que diagnosticar un médico, pero por si alguien que nos está escuchando no sabe la diferencia, se basa en los síntomas. La migraña es un dolor en un lado de la cabeza y hay como un martilleo, un repiqueteo constante con molestia de la luz y el ruido y puede haber náuseas. Mientras que la cefalea tensional, el dolor es más opresivo, más sordo, como una tensión por aquí, por la zona de la cabeza, y no hay esta sensibilidad lumínica. Pero también puede ser que sea sin causa física, ¿no? Que sea por preocuparte, por tensionar mucho la espalda, pero también desaparece, como sí. bien has visto. Yo tengo la habilidad, Vivian, no sé si lo sabías, de algunas contracturas quitármelas en una hora, solo con la mente. Contracturas de estas de como un robot que no puedes moverte, o sea que aún te queda un poquito para Sí, alcanzarme, ¿eh? sí, sí, sí. Pero no mucho, ¿no? Ah, sí, no, hasta ahora soy junior. Estoy Pero empezando. bueno, muchos firmarían y lo has hecho solita, insisto. Vivian se ponía ahí a ver, no sé si tomabas apuntes, ¿no? Porque hay muchas personas que toman apuntes, Sí, las entrevistas, analizar y tú ibas viviendo y cuando sucedía una migraña te autoanalizabas, mirabas el contexto, intentabas gestionar el dolor desde otro lugar y poco a poco esto se fue diluyendo. ¿Sabes más o menos cuánto tiempo has tardado en hacer todo este proceso? Más o yo menos. creo que ha sido más o menos como todo empezó en el 2019, Ujú. junio del 2019, más o menos. O sea que puede ser como más de un año y medio. 1 año y medio para conseguir ella Ha sola sido, eliminarse 3 migrañas a la semana. Es decir, en algunas personas es inmediato, en otras personas tardan 6 meses, en otros 7. Ella ha tardado 1 año y medio. Es decir, hay que ser realista con los tiempos. Pero claro, entiendo que en el último medio año, por ejemplo, a lo mejor tenías una migraña al mes que te duraba un día. O sea, que el proceso va a menos, no es 1 año y medio insistiendo, luchando y trabajando como al principio, por ejemplo. sí, no ha sido algo que yo diga, oh, esto es muy extenuante. No, creo que ha sido algo que ha ido lento, pero, o sea, seguro. Ha sido como lentamente, paulatinamente, siguiendo mi ritmo también, porque en muchas ocasiones pensaba, quiero hacer esto ya, por el mismo nivel de exigencia que tengo, que decía, tiene que ser ya, pero empecé a entender también eso, como no, hay unos ritmos y hay unas pautas y hay que tratar sí, de entender cómo funciona también mi cuerpo para ciertos estímulos. Entonces, ahí fue como, por ejemplo, lo que más me costó a mí, creo yo, fue los olores, Ujú, porque yo sentía que cualquier olor me desencadenaba la crisis de migraña. ujú. Y empecé a entender como que no, tal vez no es que sea el olor en sí, porque olores hay en todas partes. Puede ser algo que, no sé, es diferente en mí. Entonces, si tengo esa capacidad de oler tantas cosas, pues usémoslo como de una forma diferente. Tal cual. Entonces empecé también a entender un poco más eso del por qué tengo tanta sensibilidad a ciertas cosas
Y cuando tú empezaste también a hablar sobre las personas altamente sensibles, dije como, o sea, esto es, esto puede ser también por ahí. Sí, y de pronto puede ser también eso lo que hace que las cierto tipo de personas también sufran este dolor, Claro. porque sentimos demasiadas cosas. Tus sentidos Ujú. captan la información de una manera mucho más potente que otras personas. Los olores, los sabores, los ruidos. Nosotros estamos todo el día, bajar el televisor, uy, cuánto ruido hay aquí, o las luces, ¿no? Y eso, contra más Mm, atención le des, más sensible te haces. En realidad tienes que fortalecer, ¿no? Y desensibilizarte un poquito y exponerte poco a poco a los olores, a los ruidos, intentar no pensar en ello. Y entonces tu cerebro apaga un sí, poquito, baja el volumen de eso, porque si no llega un momento que nos tendríamos que ir a vivir a una cueva porque no podríamos soportar ningún tipo de sustancia o de sensibilidad así externa. Así que, bueno, ujú. es maravilloso todo esto que cuentas, es algo increíble y la mejora fue algo gradual, progresiva y que te permitió llegar hasta donde estás, que incluso tú te aventuras a animar a otras personas, ¿no? A tu mamá, a otros familiares, a decirles, que Sí, se puede. sí, sí, porque mi mamá, que ha tenido migraña durante tantos años, eh, pues ya me ve y dice como, pues si ella puede, yo creo que también puedo tratar de manejar la migraña, el dolor. Y sí, paulatinamente le he ido como dando ciertas, no sé, como, no puedo decir que le Sugerencias. estoy enseñando, pero exacto, como sugerencias de qué pasa si hacemos esto o esto. Y creo que sí, ha servido mucho, Yo ha tardé un servido año. muchísimo. Yo también tardé un año en desactivar mis migrañas, pero por ejemplo, en tu caso, después de 20 años, un año para dejar las migrañas no me parece tanto. Además, sobre todo, como te decía, que la mejoría cada vez va más, entonces en el último mes, o sea, se va mejor. Entonces, es tanta la ilusión, Sí, las ganas, que esto pues no sabe mal, ¿no? Como decías tú, que no importa, porque cada vez te encuentras mejor, hay menos desencadenantes, menos miedos, menos pastillas, y entonces, claro, es algo increíble, ¿no? Y hasta que tú no lo vives, como que sí, casi ni te lo crees, ¿no? Yo entiendo que muchas personas digan, es que esto es como tener fe, ¿no? No tener pruebas de algo que va a funcionar en ti, pero tienes que creerlo desde el segundo uno y ir a por todas, e insistir, insistir y seguir nadando, ¿no? Como decías tú, en este camino hasta sí. llegar al otro lado, a la otra orilla de la isla. Sí, ser constantes, tener esta como, no sé, capacidad de, de, de decir, ok, si yo estoy en una situación en la que el dolor me impide vivir mi vida de una manera tranquila, libre, vamos a buscar la solución, la forma. No importa si nos podemos tardar un tiempo. Igual yo pensaba eso, decía, tengo 20 años con migraña, si me tardo un tiempo, no pasa nada, porque igual sé que voy a poder ver la mejoría. Si lo hice, si vi la mejoría en 3 meses, eso quiere decir que si yo soy persistente en un año o en 2 años, voy a estar bien. Y creo que eso fue como el discurso que yo me di para poder seguir adelante, porque igual yo sentía de verdad que mi vida se estaba recogiendo a un punto en el que ya decía, no, no puedo hacer nada. Y no, sí se puede. Yo puedo hacer ahora muchas cosas que no podía hacer antes. Soltaste el control del tiempo, yo creo que eso es muy importante, porque si no, no sabes si vas a tardar 2 meses, 6, 9, no lo sabes. Lo importante es pensar que cada vez vas a mejor y seguir adelante. Pues me ha encantado conocerte, Miriam, ya hemos acabado. No sé si quieres dar Bueno, algún consejo o alguna despedida para esas personas que aún tienen migraña y que te están viendo como tú veías a las otras entrevistas cuando tú tenías dolor. Ah, quiero decirles que sí es posible vivir una vida sin migraña, que sí es posible vivir una vida sin dolor, una vida que sea plena.
donde podamos disfrutar las cosas que nos gustan, estar con nuestras familias, con nuestros amigos, en situaciones en las que antes no podíamos y ahora sí, que podemos tener la libertad de comernos lo que queramos en la medida justa, pero que podemos hacerlo sin tener miedo, porque creo que vivir con migraña es vivir con miedo a lo que va a pasar. En cambio, hay una vida detrás de ese miedo. Entonces, sí es posible vivir sin migraña, sí es posible vivir a plenitud y solo hay que intentarlo, hay que intentarlo. Precioso. Hay que intentarlo porque hay una vida detrás de ese miedo. Maravilloso. Pues muchísimas gracias de nuevo, Vivian. Yo a Vivian la he conocido hoy porque yo estoy en Barcelona y ella está en Nueva York. Nunca la había visto, pero ella como una hormiguita, siguiendo mis publicaciones, ha construido el desaprender su migraña, ¿no? El dejar de tener esos síntomas. Y me alegro muchísimo de corazón porque compartas tu testimonio, que motives a muchas personas que vendrán detrás tuyo. Me escribirán un montón de personas diciendo, vi la entrevista de Vivian y yo lo estoy intentando. O sea, que vas a inspirar a muchísimas personas y darte las gracias porque a mí me escriben personas y me dicen, he leído tu libro y ya no tengo migrañas, he visto, pero yo no los conozco. Entonces, que tú me compartas tu historia me motiva, es gasolina, tus palabras son gasolina para yo seguir tirando del carro de vivir sin migraña, que creo que es muy importante, pues difundir que se puede, porque hay una vida maravillosa ahí detrás. Sí, 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 sí. Muchas gracias a ti. Sigue adelante porque hay mucha gente allá afuera que necesita saber esto. A mí no hay quien me pare, ya a mí me toca la lotería y yo seguiría ahí haciendo otro libro, bueno, lo tengo muy claro. Pues muchísimas Ok. gracias, Vivian, por tus palabras, por tu Gracias a ti. inspiración y por compartir tu historia. Gracias a ti. Adiós. Ok, bye.